Bienvenido equipo, esto es su sección Las 7 Preguntas, Guías de un Emprendedor. Estamos en la cuna del conocimiento de Santiago, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Vamos a conocer la historia de un profesional que ha trascendido, diríamos, lo que es la frontera. Viniendo de una familia humilde, ha impactado muchas vidas y también ha sabido codearse en diferentes niveles de la sociedad, dando un ejemplo. Hoy estaremos conociendo la historia de vida del maestro Wilson Francisco Moreta Tremos. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí medio, ¿sabes? Quien me pidió esto no puede decirle que no. Pero agradezco tu oportunidad de entablar ese diálogo fraterno. Bien, le comento, la idea de esta entrevista es conocer su historia. Cómo dentro de una familia humilde, como comenté en el principio, usted ha podido trascender de una manera que ha impactado en muchas vidas a nivel nacional. A través de varias preguntas, no son 7, son unas cuantas que van a surgir en el proceso. Y la primera es, ¿quién es Wilson Moreta desde su niñez? Mira, yo vengo de la unión de dos personas que se conocieron por los asuntos propios. Te puedo decir, bueno, eh, aquellas cosas que suceden que uno no tiene como respuesta. Mi mamá era de una zona del municipio de Mao, de Laguna Salada, su familia, tronco de ahí, los Trémolos, y mi papá es de una familia de Barahona, del sur profundo, de una comunidad que se llama Ciénega. Y mi papá era militar. Parece que en esos lares conoce a mi mamá y se instala la relación, bueno, pues entonces ya ahí aparezco yo. Un dato importante, nazco en La Vega, nací en La Vega. Imagino que fruto de ese movimiento también que tenían los militares, pero por situaciones que nunca pregunté ni me dijeron, la relación entonces se rompe y yo entonces mi mamá regresa a Mao. Y ahí yo regreso a Mao tempranito. Puedo decir los primeros meses. Y entonces vivo una vida de experiencia familiar con mi mamá y con la abuela de ella, que fue que la crió, o sea, con mi bisabuela. La bisabuela. Entonces crezco ahí en esa zona caliente de Mao, el barrio Enriquillo, que antes le decían el barrio de los Cambrones. Una experiencia bellísima, ahí pasé prácticamente toda mi vida, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, y hasta que pues estudié en el Colegio Santa Teresita, un colegio de religiosas, a las que realmente debo mucho también en mi formación. Y luego vine a la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, a Santiago, estudié Derecho. Antes de empezar la parte profesional, estadísticamente está demostrado que los primeros años de un ser humano determina mucho su personalidad y cómo será. ¿Qué entiende ya a este nivel de toda la reflexión que usted ha podido hacer, a pesar de no vivir en una familia, diríamos, formal, de papá y mamá, pero qué entiende usted que pudo ayudar a que hoy usted tuviera una formación de esa manera? O sea, que usted, quizás el pensamiento, ¿qué pudo haber incidido en esa niñez? Bueno, lógicamente el desafío de parte de la mamá. O sea, mi mamá, siendo de tripa corazón, pues logra mantener esa situación de, como se dice en términos popular, de embromar mucho con esta formación de un muchacho. Ya. Los varones se dice que somos tremendos por Terrible, naturaleza. sí. Entonces, esa manera de llevar, de enseñar, de vivir desde su propia experiencia, su propio esfuerzo, lógicamente es una parte importante. Lógico también vista desde mi visión de fe,
lógicamente yo fui una persona bendecida. O sea, si tú ves el trabajo también que van de tus compañeros con muchas más posibilidades que tú, familias más unidas. Sin embargo, entiendo que fui un beneficiado por Dios por eso, porque tú examinas y tú dices, oye, es difícil que una mamá sola en esa realidad pues pueda como haber logrado ese desafío. Tomando en cuenta de que estamos en una zona muy vulnerable. Muy vulnerable. Primero por el tema sociopolítico, socioeconómico. Exacto. Y verse frente a este desafío de una madre soltera. Sí, sí, sí. Con el soporte de su abuela, ya que ya me imagino que tiene un tiempo recorrido que no igual que el de la madre. No, y que realmente falleció en el momento crítico de la adolescencia. Ya. Quiero quedarme en esa parte un momentico, sabiendo que ya superando la niñez, llegando a la adolescencia, un tramo complejo en cuanto a pensamientos, sabiendo que teniendo a su madre de soporte, pero que también igual había mucho orgullo, entiendo yo, porque la mamá tenía que trabajar, o sea, había ausencia en cierto modo. ¿Qué le llevó a usted en ese momento a no tomar otro camino? Mira, en esa parte también se da un dato muy importante, porque si bien es cierto, mi papá nunca vivió con nosotros, nunca se descuidó en la ayuda de la manutención. Okay. O sea, el dinerito que mandaba, el aporte, lógicamente ayudaba mucho a eso. Sobre la pregunta, perdón, ¿cómo en el momento de la adolescencia, donde sabía que usted no tenía la supervisión directa todo el tiempo de su mamá, teniendo el espacio abierto, ¿verdad? Quizás de irse por otra vía, no lo hizo? Mira, a mí me ayudó mucho el acompañamiento de las hermanas de Perpetuo Socorro, del Colegio de Santa Teresita. O sea, como yo no tenía esa facilidad de compartir con hermanos, yo lógicamente me pasaba los días en el colegio. Desde por la mañana que llegaba a clase, cuando me despachaban, ya en la tarde a las 2 yo estaba ya otra vez para atrás, embromando, sí, tumbando mata, y hasta las 6 de la tarde. Entonces, ese espacio lógicamente me mantiene ocupado, como en ese ambiente cerrado. Luego, el haber pertenecido a grupos, tanto de iglesia como de grupos, por ejemplo, como los Scouts. Sí, los Scouts. Lógicamente te van forjando, te van ayudando, te van presentando toda esa experiencia de convivencia, de realidad de la vida, de aceptar los desafíos, de preparación. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Frente a esa efervescencia política de esos tiempos, en un barrio tan difícil, donde mataban muchachos todos los días, también pude como subsistir a esa parte sin necesidad de andar mucho en el medio, ni caminar. O sea, siempre, en mi vida siempre se mantuvo ahí, colegio, casa e iglesia. ¿Cómo entra a la iglesia? ¿Quién lo lleva? ¿Va por un tema del colegio? ¿Cómo bueno, lógicamente mi mamá era una persona muy creyente y el hecho ya de estudiar en el Colegio Santa Teresita de las Monjas, ya tú vas teniendo el espacio que te van trabajando. Y ya por decisión, se puede decir en ese momento tal vez dirigida, empiezo a tener esa experiencia que es muy diferente a la experiencia que se ha estado dando en los últimos años. O sea, yo nunca tuve el peligro de que una gente se beneficiara de mi niñez, de mi adolescencia, o sea, siempre he tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, sacerdotes bien formados a mi lado, religiosas bien formadas. Entonces, y la vigilancia de la mamá, porque la vigilancia de la mamá nunca se... O sea, yo iba para el colegio, pero a ver si ya se me aparecía ya. Vamos a ver, una travesura que usted se recuerda de que se la guardaron a su mamá. Mira, venga a ver lo que hizo. Mira, yo al principio me fugaba del colegio. Yo salía para el colegio y me fugaba. Y
mi mamá casi nunca iba al colegio. Y ese día se le antojó llevarme un jugo de naranja. Pero usted no estaba en el colegio. Yo no estaba en el colegio, no me encontró. Ay, cóchale. Entonces ahí se entera de que yo realmente en las horas de recreo me voy, salgo. Y lo que hago es que me escondo al lado en una casa de una señora que me apoyaba mucho y me metía debajo de la cama. Entonces ese día cuando mi mamá llega, que no me encuentra, sale, coge para la casa y el primer sitio que va es donde la señora del lado y dice que está preocupada, que iba a ir a la policía porque yo estaba desaparecido. Entonces la señora le dice, no le dé, que él está aquí, abajo de la cama. Entonces me agarró, me llevó y allá una religiosa pues como se dice en ese momento, me puso de castigo, no me dejó salir a recreo una semana. Siempre tenía que quedarme en la tarde para los estudios, hacer las cosas y los jaloncitos de cabello también y de oreja. Ahí entonces realmente ya empezó como ese despegue de la madre, porque normalmente era por eso, o sea, no quería estar fuera de la casa, no quería estar despegado de mi mamá. O sea, hay mi primera profesora que todavía está ahí en el colegio, me decía que mi mamá tenía que sentarse a coger clase conmigo en los primeros años, kinder y primero. Yeah. O sea, ella se sentaba a coger clase porque yo no quería coger clase. Yo lo que quería era estar pegado de la falda. Y entonces después ella se iba y cuando ella descubría que esa mujer no estaba ahí, era el desorden. Pero lógicamente esa parte me ayudó mucho. O sea, el vivir cerca, vivía cerquitica del colegio, cerquitica de la iglesia y me mantuve siempre ahí, en ese ambiente. Y eso me permitió. Pudiéramos decir que gran desinfluencia en su formación de niño adolescente viene de la parte del colegio. Del colegio, sí. Colegio. Lógicamente, sí. Y además de la formación, el acompañamiento, que ya en el tiempo uno lo ve, oye, pero si no hubiese sido por esto, no hubiese sido, hubiese tenido otra opción de vida, otra forma. O sea que el acompañamiento también en esa parte fue muy positivo. ¿Cómo llega a la universidad? Bueno, mira, yo salí del colegio y mi idea era ingresar a la academia. Lógico, mi papá me dijo desde el primer momento que yo no daba para eso. Tú eres muy ñoño, tú no das para eso. Ay. Y completé todo, o sea, el examen y todo eso. Pero él me insistía, usted no da para eso, usted es un ñoño, usted se va a salir el primer día. Bueno, entonces no pude. Un momento, porque a pesar de esto, papá no estaba en la casa, pero sí había comunicación. Él daba seguimiento, ciertamente. Perfecto. Se comunicaba con mi mamá y a veces iba a la casa. Venía de Barahona. O venía de una zona que estuviera cerca de Salcedo, Llegaba de Moca, cruzaba y se comunicaba. Había una cierta comunicación mensual con ellos, por lo menos mensual. Perfecto. Y a veces si él llamaba y yo estaba ahí, pues hablaba con él. Perfecto. Entonces, luego duré como 1 o 2 años dedicándome como a estudios más técnicos, mecanografía, contabilidad y todo Antes de entrar a la universidad. Antes de entrar a la universidad. En Mao. En Mao. Entonces allá había un sacerdote llamado César que necesitaba un secretario en una institución que se llama Cáritas. Me dijo, ven, tú vas a ser secretario hoy. Yo ahí comencé a trabajar y me comenzaron a pagarme. Entonces, ahí me animé, me motivé a entrar a la universidad porque un grupo de compañeros viajaba y decidí entonces entrar a Derecho. Viajaba de Mao todos los días, salíamos a las 4 de la tarde en una guagua. Entrábamos a clase a las 6 y algo. Sí. Salíamos a las 10 y regresábamos entonces a Mao a las 11:30, 12 de la noche. ¿Qué motivó a elegir esa carrera? Bueno, como Cáritas es una institución que trabaja con asuntos de derechos fundamentales, problemas de la tierra, campesinos, mujeres, todo eso me fue como trabajando. Y el entrar en contacto también con abogados que trabajaban en otras instituciones eclesiales,
pues lógicamente me motivaron. Ahí entonces decidí entrar y estuve viajando durante todo ese tiempo. ¿Qué tiempo básicamente tomó desarrollar la carrera? Bueno, yo más o menos unos 5 años. En ese lapso de tiempo pasa muchas cosas. Usted que es docente sabe que empezamos con una idea, con mucho fuego, pero que en el transcurrir pueden cambiar muchas cosas. En ese proceso no entró el noviazgo, el casamiento, distracción en ese sentido. Bueno, el noviazgo entró en una etapa más o menos ahí táctica. Casamiento nunca lo vi claro hasta que mi mamá murió. O sea, yo diría porque, bueno, hay una condición de los hijos únicos que es especial. Las mamás son si las mamás son absorbentes cuando tienen más de uno, con los hijos únicos son súper absorbentes. Entonces yo siempre me reía porque ella me decía, tú tienes que casarte porque tú no te puedes quedar solo. Y entonces seguía, pero cuando volvía me decía, pero recuérdate que la muchacha tiene que caerme bien. Digo, pero es conmigo que va a casar. Entonces, ahí había un lío. Como esa parte ahí, mi mamá era una persona de un temperamento fuerte. Y no era para menos porque madre soltera. Entonces yo sabía que por ahí no iba a funcionar mucho la cosa. Entonces siempre me mantuve en esa parte y ya después que maduré un poquito más, que me sentí que ya con la capacidad de ver realmente cuál era mi vocación. Lógicamente me pregunté muchas veces sobre la vocación sacerdotal. Me trabajaron eso, ¿no? Parece que realmente ese no era el camino. Y ya hace algunos años, pues, decidí formar familia. Sí, porque por el acompañamiento que viene desde pequeño. Exacto. Viendo el tema de ayuda, viendo más bien lo favorecido que fue en ese proceso, obviamente sirve hasta para seguir sirviendo, valga la redundancia. Sí. Entonces, ya dentro de la carrera, empieza a hacer relaciones. ¿Cómo se introduce en la parte del Ministerio Público? Mira, yo me gradué y seguí en la institución. Ahí, en Cáritas. Entonces comenzaron a darme algunas responsabilidades. ¿Ya como abogado? Ya como abogado, como una persona ya con experiencia, ya me pedían que fuera a tal sitio, a ver el conflicto, así, estilo. Pero eso duró poco porque al año de yo haberme graduado, me designaron como juez de paz de Mao. La persona de ese momento, que era el senador Monchi Mateo, se me acercó, me decía que si a mí me interesaba ser miembro de la judicatura. Un permiso. Se gradúa de Derecho. Eso de ser juez de paz, ¿vino por qué? ¿Por un tema de que ya estaba codeado a través de Cáritas con ese tipo con personalidades? Sí. ¿O cómo se dio? Sí, y vino porque realmente entre el senador y quien habla había una relación muy cercana. Ah, perfecto. Y también la relación del senador con el presidente de Cáritas de ese momento, que era el obispo Monseñor Abreu, había también esa relación y realmente me conocía. Ya. Entonces, en ese momento había que elegir nuevos jueces. Él se me acerca y lógicamente yo le digo no. O sea que no me interesaba porque a mí me gustaba más ser ministerio público, más activo, sí. Menos cerrado. Y que donde él me estaba como ofreciendo, para mí iba a ser un problemita porque me estaba diciendo que era en Laguna Salada, entonces tendría que viajar diario. Entonces le dije, no te voy a aceptar eso. Pero entonces luego se presentaron ciertos cambios y ahí sí me dice, bueno, pues yo sí te voy a proponer para juez de paz de Mao. Y yo le digo, bueno, en Mao ya es distinto. Estoy aquí. Estamos en el mismo pueblo, estoy aquí. Y en el 92, pues me eligieron juez de paz de Mao. Ahí estuve como por año y medio, en 2 años. Año y medio, 2 años. Yo creo que no completé los 2 años. Porque el juez de la Cámara Penal de ese entonces, el licenciado Herminio de León, decidió
salir, candidatearse a senador, ganó la senaduría, y entonces el juez cabecera del municipio, si reunía las condiciones ya, pues lógicamente el primero no había que empezar. Entonces ahí me promovieron a la Cámara Penal en el 94. Ahí estuve ya por espacio de 9 años. Ahí se tratan temas relativos. En la Cámara Penal se trabaja realmente desde su competencia con asuntos de violación a la ley de droga, violaciones, homicidios, robos, todo lo que es esa parte que tiene que ver con esos tipos penales. Yo sé que usted también pertenece a la planilla docente de varias universidades. Ese proceso, ¿cómo se dio? Porque ya sabemos que por su accionar llegó a ciertos niveles hasta ese punto, porque vamos a seguir con eso. Pero ¿cómo entra? Porque me imagino que paralelo se debieron haber dado cosas. Sí, mira, yo primero entré por una sugerencia de unos amigos, concursé en la universidad. En ese momento, pues entonces, tuve la oportunidad de tomar el examen teórico y práctico, y pues fui elegido y comencé a dar clases por Bonao. Dentro de la UAS. Sí. Comencé con esa calidad de profesor viajero. Luego entré a UTESA, a la universidad en Mao, con algunas materias, y también tuve experiencia docente en UAPA, a sus inicios. Pero la mayor carga académica siempre ha estado del lado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La experiencia en la UAS ha sido excelente. O sea, yo, como te dije, comencé en Bonao. Luego de Bonao fui a Puerto Plata. Estamos hablando que se dividía entre la parte del magisterio, ¿verdad? Sí. Y la docente, pero estamos hablando de que, vamos, una preguntita. Si usted no quería viajar a Laguna Salada, ¿por qué quiso viajar a Bonao? Bueno, ahí se dio una situación un poquito de esas situaciones propias de la universidad. En Bonao era que había 2 plazas de mi área. En Mao no había, en Santiago no había, no sé si Puerto Plata estaba ya funcionando, pero en Bonao ahora no se presentaba la oportunidad. Entonces, al estar esas 2, me dijeron, mira, tú entras ahí, después que tú entras a la universidad, tú, en la medida en que vas caminando y pasando años, tú vas ganando y vas viendo, te vas relacionando. Entonces, nada, a Bonao viajé como 2 años. Terminaba mis trabajos en Mao, del Poder Judicial. Y ya a mediodía, a la 1, ya salía hacia Bonao y ya tenía ya 2 materias en Bonao. Usted sabe que en ese proceso usted se gradúa, entra al Poder Judicial como juez de paz. Después de ahí me dijo que pasa, pero en ese interín, ¿qué herramientas o conocimiento tuvo que adquirir para poder dar fiel acción a ese puesto? No, ya lógicamente en la Cámara Penal, todo lo que fue el proceso de preparación, de cursos para completar lo exigido por la ley de carrera. En esa experiencia hice mi primer especialidad en posgrado en procedimiento civil en la Pucamaima. Ya eso me comenzó a... Eso era interín, trabajando, dando clases. Sí, dando clases a la universidad. Sí. Ya ahí, mover todo eso. Sumamente difícil porque, mira, normalmente en los tribunales penales, tú sabes la hora que tú subes, pero tú sabes la hora que tú bajas. Tú puedes subir a las 9, pero fácilmente puedes bajar un día a las 10 de la noche. O puede bajar a las 5 de la tarde, o puede bajar a mediodía, y sube un día en que los procesos no están completos y hay que enviarlo. Sube a las 9 y es posible que a las 9:30 tú estés abajo. Entonces, todo eso en la mañana, hasta mediodía, a la 1, más tarde a las 2, para
venir entonces Al aula. al aula, a recibir clases en el posgrado, una experiencia realmente muy buena, además de exigente, porque era un posgrado que se estaba iniciando en la Pucamaima y quería sentar las bases de que realmente se hacía bien. Entonces ahí ya eso ayudó mucho, un poquito más a la formación académica y al ejercicio, que aunque si bien es cierto, no era propiamente mi área de penal, pero esa área del procedimiento civil me ayudaba muchísimo para manejar todavía con mucho más exactitud los asuntos propios del procedimiento y las exigencias que plantea la ley. Luego a partir de ahí entonces ya seguí con el proceso de formación para terminar los puntos exigidos para ser juez de carrera, conforme a la ley de carrera judicial. Lo terminé y entonces ingresé al Poder Judicial ya como juez de carrera oficial. ¿Cómo llega a Santiago? Santiago, en una ocasión estuve en una audiencia y me llamó la magistrada Josefa en ese momento, que era presidenta de la Corte, y me dice que en Santiago se había presentado una vacante en el primer tribunal colegiado, que si me la proponían, pues que lo sopesara bien, pero si me la proponían que no lo negara, porque era una manera de crecer. Sí. Me llamaron, sí, que me habían promovido a ser miembro del tribunal colegiado. Entonces ahí en el primer colegiado, pues, ocupo la sustitución, o sea, fui nombrado juez sustituto de la presidenta. Una pregunta. Usted viene desde pequeño viendo lo que son las ayudas, viendo, diríamos, desde una óptica distinta lo que es el trato de la gente. Eso yo entiendo ahora que favorece mucho incluso la posición que ostenta. Pero, ¿cómo ha podido o qué le ha servido como herramienta para tener una actitud de escucha y saber qué decisión tomar en el momento adecuado, sabiendo de que siendo juez tiene que ser muy cauto con su decisión? Sí, o sea, uno desarrolla actitudes y cualidades en el camino. La función de un juez esencialmente es detenerse y ver en esa realidad, esa violación del delito. Y para eso tiene, lógicamente, que tener una actitud de escucha. Se puede decir sangre fría, se puede decir una capacidad de no verse tal vez influenciado emocionalmente para irse al lado de un bando o de otro, sino de tomar una decisión realmente justa, que siempre va a traer controversia, porque todo el mundo quiere que le den la razón. Pero desde la ética, desde los principios de los valores del derecho y de la justicia, lógicamente la decisión que sea justa. Entonces eso lógicamente tiene una disponibilidad a la escucha y muchas veces a meterse en eso, o sea, a introducirse en esa realidad. Dentro de su accionar como juez, ¿cuál ha sido la adversidad que más lo ha marcado? Un caso de una acusación de una violación sexual. Una mamá que acusaba al padrastro de las niñas, de 3 niñas, de violarla a las 3, o sea, de vivir con las 3. Se levantaba todas las noches, calladito, y iba y violaba a las 3 niñas. A ese señor le pusieron una querella, estuvo preso, y cuando llegó el momento del juicio, a nosotros nos llamó mucho la atención la actitud del señor, y era que él, desde que entraba al tribunal, era ese lloro desesperado. O
O sea, esa manera de llorar desesperada y ese decir yo soy inocente. Entonces, los tres jueces que estábamos, nos mirábamos a la cara y decíamos, oye, pero ¿por qué este señor hace eso? Es una comedia, una... Entonces, decidimos, todavía en ese momento los menores podían ser interrogados de manera directa por los jueces con la ayuda del psicólogo, de la unidad. Y decidimos entonces escuchar de nuevo a las tres menores. Escuchamos las tres menores. La diferencia de edad no era mucha, 11, 9 y una pipiolita de 5 años, que yo le puse la Biblia andante. Y desde que comenzó entonces la conversación, ¿no?, con las menores, vimos que había ciertas contradicciones y ciertas cosas. Lógicamente, quien destapó la olla de grillo fue la chiquita. La Biblia andante. Sí, porque dijo que eso se lo había dicho su mamá, que se lo inventó su mamá para sacar al señor de la casa, porque ella quería quedarse con la casa. Y eso luego fue confirmado porque las otras dos menores también lo llegaron a decir. Entonces, ese caso a mí me llegó hasta el fondo. Muchas veces por la misma mecánica del procedimiento, por la misma manera del ejercicio, a veces podemos caer en los errores judiciales. Y esa es la parte más importante en la que el juez tiene que estar atento, ¿no? Yo no puedo sustraerme a esa realidad que a mí se me presenta. Claro que mi función es administrar justicia, pero eso no me coloca a mí como una máquina, una computadora. Yeah. Porque si fuera así, entonces lo que podríamos hacer es tener computadoras en los tribunales, usted le mete ve, esta es la acusación. Sí. La computadora te va a decir, culpable, vente, o pena de muerte. Entonces el juez es un ser humano que a veces arrastra las mismas debilidades y sin embargo es puesto ahí para juzgar. Entonces los jueces no debemos perder nunca esa realidad humana que se nos presenta en ese momento, porque todos los casos no son iguales, cual que sea. Sí. Todos los casos no son iguales. Nosotros pudimos identificar que usted es una persona que se mantiene actualizando y que también acepta retos. Vimos que del principio lo proponen, no, pero entonces entra. Otra oportunidad, entra. Y así sigue creciendo y se ha dado cuenta aparentemente que la vida se trata de irse actualizando y mejorando. Lo vimos que participó frente al presidente de la República, honorable Consejo Nacional de la Magistratura, estaba aspirando a ser parte del Tribunal Superior Electoral. A mí me gustaría saber cómo fue su experiencia, esa preparación, esa decisión, cómo la tomó, cómo fue ese proceso. Mira, o sea, es una experiencia bellísima. O sea, independientemente de todo el peso que se siente, Claro. Es una experiencia muy bonita. Primero porque tú tienes la oportunidad de compartir con todo el mundo ahí, en la antesala, en la parte que se dice afuera, antes de llegar al fogón, ahí tú te encuentras con compañeros, conoces los abogados, y ahí se da una relación, hay un intercambio de visión y de opiniones, todo eso que te mantiene en una situación. Ya cuando tú vas a someterte al escrutinio del Consejo de la Magistratura, ya es un asunto más formal. Tú sientes el peso de la formalidad. Lógicamente hay un temor que te pregunten algo que tú no lo puedas responder. Eso es lo que yo quiero saber. Porque son preguntas espontáneas que hacen. A veces te hacen preguntas que no son propias de tu área. Yo le voy a decir algo, y disculpa que me interrumpa.
La pregunta del senador me pareció un poquito... No, yo no le entendí la pregunta al senador, honestamente. Porque, o no sé si era que el senador en ese momento estaba buscando insinuar algo. Ya pasó. No sé si usted ha reflexionado sobre eso. Bueno, es mi punto de vista. ¿Qué usted entiende? No, o sea, realmente no puedo entender nunca la intención de la dirección de una pregunta. Lógicamente usted sabe que hay un equipo, que es el equipo que sirve de soporte, que elabora las preguntas, que a veces muchos de ellos son abogados en ejercicio, conocen. Yo realmente las preguntas que me hicieron las entendí dentro de lo normal. Esta participación en el Consejo de la Magistratura para o sea, en el sentido de aspirante al Tribunal Electoral, me gustó más que mi participación anterior para aspirante a juez de la Suprema y del Constitucional. Porque en esta yo pude sentir una interrelación de todos los miembros, comenzando desde el presidente hasta casi todo, que me hicieron, sí, me cuestionaron, me preguntaron. Entonces, tú en la primera pregunta, si bien tú estabas un poquito pendiente, ya en la otra participación tú vas entonces como sedándote, ya sí, tú entras en ese intercambio, y me llamó mucho la atención la relación, la interrelación que hubo con el presidente, que ponía algunas ideas como las mías, y había como ese punto de vista igual, así como pasó con Pacheco, o sea, a mí me gustó mucho la participación de esta segunda vez. Ya uno va a la segunda vez más tranquilo, más distendido, yeah, pero es una experiencia bellísima. ¿Lo intentaría de nuevo? Sí, sí. Creo que es una oportunidad, es un regalo terminar el ejercicio de la administración de justicia ya en el último escalón, en el último eslabón de la judicatura. Actualmente es presidente de la primera sala de corte de apelación de Santiago. Eso es un peso muy grande. ¿Qué tal le parece esa? Sí. Mira, administrar justicia no es fácil. No es fácil. Como te decía, a veces la gente quiere que le fallen como quieren. Y el que lleva la parte más tendente a sacrificar su vida es el juez. Porque es el que coge cuarto, fue el que se vendió, es el que hizo tal cosa. Y como te digo, actualmente la administración de justicia ha cambiado muchísimo. Hay una tendencia a que haya siempre un trabajo apegado a la ética, a hacer las cosas bien y evitar lo que son situaciones que se han ido superando en el país. Dirigir esa parte junto con la presidenta de la Corte y el segundo sustituto, pues también te da la facilidad de tú meterte en esa dinámica y acompañar a quien tiene la responsabilidad primordial en la Corte, que es la magistrada Javiera, que es la presidenta. Luego entonces seguir ese intercambio de experiencia y ese caminar con el magistrado Saúl, que es el segundo sustituto, el primer sustituto. Y entonces como que ese trío lleva junto a los demás compañeros que también tienen su aporte y su experiencia de administración de justicia, porque vienen de tribunales anteriores de primera instancia. Eso te ayuda mucho también en esa parte. ¿Cómo usted ha podido compaginar lo que es el accionar de su trabajo en la justicia, la universidad, la formación y la familia? Bueno, ha sido sumamente difícil. Lo de la familia es relativamente, puedo decir, nuevo, apenas 6 años.
Tengo 2 niños, ya lógicamente eso, experiencia que yo no había vivido realmente, la empecé a vivir. Los hijos son una bendición, son una alegría, te transforman la vida, te hacen dar un Totalmente. giro de 360 grados. Y si a eso se asuma realmente la compañera que tú tienes, que es tu apoyo, tu caminar en toda esa realidad, pues yo creo que en ese sentido he sido también bendecido por Dios. En la mañana, pues, lógicamente, yo entro en el trabajo a las 8 de la mañana hasta mediodía, 2 de la tarde, 3, 4. De ahí vengo a la universidad. Mucha gente dice, pero si tú ya sales cansado ¿para qué tú coges para la universidad? Digo, mire, ustedes no se imaginan lo que uno se libera en la universidad. El ejercicio por ejemplo, encontrarse con compañeros profesores, que aquí uno hizo un cuento y se rió, que el otro hizo tal cosa, que el alumno le dice una cosa, o sea, todo eso, más que una carga, es una liberación. Por demás, la función que uno desarrolla te obliga a estar al día, y en eso la universidad te ayuda muchísimo. Bastante. Porque tú te mantienes con ese programa de enseñanza, pero también te vas nutriendo de las cosas nuevas que van saliendo. Entonces, tú logras en ese aspecto, pues también fortalecer esa responsabilidad que tú tienes de administrar justicia. Cuando uno llega al nivel que usted está, hay un pasado que muchas veces está motivado por personas puntuales y es de normal agradecer. Personas que lo inspiraron. Hay muchas. Lógicamente ahí está mi mamá, que es el punto de partida. Te decía las hermanas que dirigen el Colegio de Santa Teresita, lógicamente hay un agradecimiento eterno por esos años de acompañamiento, de preparación. Lógicamente están algunos sacerdotes, por ejemplo, Monseñor Abreu, el obispo que fue el primer obispo de Mao, que falleció hace ya algunos años. Hay un sacerdote que influenció mucho en el tiempo de la pastoral juvenil, que es Monseñor Felipe, que era obispo de Barahona, y ahora está por estos lados, luego de cumplir con su tiempo. O sea, hay mucha gente. Y si mencionaste los vecinos, lógicamente, en esa experiencia de compartir, se ha ido perdiendo. Se sentían también parte de la familia y tenían derecho a opinar, a decir esto, a decir lo otro. Sí, te mencionaba, por ejemplo, la familia de al lado, es una familia que caminó mucho con nosotros, a la que realmente había una interrelación muy fuerte, que eran los vecinos más cercanos, en la casa de Doña Pura y Don Porfirio, que asumen a veces, me asumieron como un hijo sin serlo. Tú sabes que la tecnología ha avanzado a un punto que tanto el uso de la matemática, la física, ha logrado crear elementos que visualmente tú puedes entender que es alguien que tú conoces. Sé que compartió mucho con su madre, una persona, el eje de su vida, pudiéramos decirlo así. Pero si tuviera la oportunidad de verle en un holograma, ¿qué usted le diría? Si estuviera aquí ahora. Bueno, yo nunca he dejado de hablar con ella. Realmente siempre, todos los días por la mañana, agradezco el haber vivido esa experiencia con ella. Su sacrificio, el negarse ella misma posibilidades de hacer cosas por responder a mi formación y a mi acompañamiento. Es un agradecimiento eterno.
no tengo palabras para describirlo. Las mamás nunca se van del lado de uno, o sea, uno las siente, la escucha, siente esa presencia durante toda la vida. Entonces, yo sinceramente, si la viera personalmente aquí, le diría gracias por todo. Yo realmente no tengo cómo pagártelo. Y si en algún momento en esa relación hubo alguna ofensa, alguna indelicadeza o algo, te pido perdón. O sea que yo siempre tengo ese ejercicio con ella. Cuando nosotros estamos acostumbrados a tratar con jóvenes, en el caso de la universidad, pero ya en el caso superior, que usted tiene la oportunidad de ver diferentes versiones, e incluso hasta con la experiencia, saber una tendencia en cuanto al comportamiento de, de los ciudadanos. ¿Qué les recomendaría, qué le diría usted a ese joven que está viendo esta entrevista? Una persona conocedora de en muchos aspectos, pero en función de más de conductas. ¿Qué usted le recomendaría a ese joven que está allá afuera? Mira, hay una tendencia en la actualidad que está haciendo mucho daño a los jóvenes y es el pretender conseguir las cosas fácil, de la manera más fácil. Y lo que se consigue fácil no se le da ningún valor. Todo necesita del esfuerzo humano y de esa capacidad que uno tiene de que a veces uno se cae y se levanta. Entonces, un primer punto que yo subrayo es el estudio. El joven tiene que prepararse para en el mañana ser una persona formada académicamente. No sé si hay que ir cambiando la idea de que hay que ir a la universidad de manera obligatoria, mientras hay otros espacios de carreras técnicas que nos pueden ayudar muchísimo, pero eso es un trabajo que se tiene que hacer. Lo importante es la dedicación al estudio. Lo segundo es, lógicamente, el estar siempre atento a todo ese tipo de situaciones que nos van vendiendo y que lo que buscan es convertir al joven en un gusano. La droga, el alcohol, en el caso de las mujeres, la prostitución, todo eso. Eso también limita el crecimiento de la persona. No hay que ser un todólogo para establecer los daños de la droga. Entonces, es importante que los jóvenes primero no desmayen en su preparación, en su estudio. Y luego, la realización de un trabajo honesto. La honestidad vale mucho. Son uno de los valores que engrandecen al ser humano. Ser honesto. Ser honesto con lo que es mío y con lo que no es mío. Aquí se habla mucho, por ejemplo, de que hay falta de honestidad en el manejo del dinero público, que no debería ser. Se habla mucho de falta de honestidad en la relación, por ejemplo, de los esposos de la familia. Entonces, la honestidad es un valor importantísimo para poder tener una vida tranquila. Y, lógicamente, los sueños, las necesidades económicas son necesarias en el hombre. Usted quiere una jipeta del año, bueno, usted se la puede comprar en base a su esfuerzo, a su dedicación, a su trabajo. Hágalo. Pero no permita que esa jipeta se la den de otra manera o que usted la adquiera de otra manera. Sino siempre desde su trabajo honesto, que es lo más importante. Y aquellos jóvenes que deciden estudiar Derecho. Esa gente que muchas veces van con muchas ansias y entiende que se lo saben todo porque vieron dos líneas de una página. ¿Qué usted le dice? Eso que ven con ese fervor. Yo
tenía una profesora que se llama Bielka, que ella en su primera materia nos hizo dos aseveraciones. Las dos nunca se me han olvidado. La primera, que en derecho nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque el derecho va transformándose día a día. Entonces tú tienes que estar metido ahí. O sea, por más títulos que tú tengas, por más situaciones que tú manejes, en derecho nadie sabe nada. Siempre hay que estar en el estudio, en la preparación y todo eso. Y nos hizo otra bien fuerte, que ya tenían un profesor, no recuerdo la materia, creo que era un jesuita, ahí en la universidad, y la mayoría de su grupo eran personas, ¿verdad? Entonces al maestro se le antojó ponerle una pregunta que está en una de las obras de García Márquez, para que le averiguaran qué quería decir esa frase. Pero ellos no solamente tenían que traerle lo que decía, sino que tenían que decirle quién se la dijo, cómo yo podía contactar a esa persona para ver si ciertamente esa es su opinión, porque no simplemente ponerla ahí. Y hay una frase clave de García Márquez muy fuerte, que como te digo, si la M tuviera algún valor, los pobres nacerían sin C. Una de esas obras de García Márquez que son fuertes. Y para ese grupo eso fue determinante. O sea, entraron entonces como a la realidad de esto, de lo que es la vida, ciertamente. O sea, por más situación económica que usted tenga, por más... La otra persona es su hermano. Claro. Una persona a veces que pueda tener hasta más valores que uno. Usted ve lo que no ha tenido la oportunidad de llegar. Claro. Y siempre alguien me enseña algo. ¿A dónde vamos ahora? 2022. Wilson Moreta, ¿qué quiere? Bueno, yo quiero seguir viviendo esa experiencia familiar. Quiero que Dios me dé la oportunidad de ver los hijos un poquito grandes, ya bien desarrollados. Está dentro de las posibilidades el poder acceder a una de las altas cortes. Es un sueño, es un deseo, pero vamos a ver qué viene. En el diario caminar, pues no se esfuerza porque el trabajo sea un trabajo que valga la pena, que pueda ciertamente administrar justicia como debe de ser. Preocuparse uno más porque los procesos pasen, se conozcan, para que la gente pueda estar ya con una decisión tranquila, principalmente los que están internos en los centros penitenciarios, Yeah. que a veces son los más olvidados. Frente a toda esa realidad, seguir desarrollando esa función hasta que el Señor lo permita. Muchas gracias. Wilson Moreta, un maestro que indiscutiblemente ha marcado vida de muchas personas de manera positiva, con un legado de servicio increíble. Ha estado con nosotros hoy. Esto es Las 7 Preguntas, guías de un emprendedor. Dale.